Selene Márquez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Civil del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo. Soy coordinador del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo, Cijano C. Y el tema que les presento se titula Diseño de microcentrales de generación hidroeléctrica usando infraestructura de los embalses Pao Cachinche, Pao Las Balsas, Dos Cerritos, El Pueblito en Venezuela. El trabajo es desarrollado por la profesora Mayrin Márquez en el marco de su ascenso a profesor titular en la Universidad de Carabobo. Puede observar el contexto, abarca el embalse Pao Cachinche. En este mapa podemos ver que el embalse Pao Cachinche está ubicado entre la meridianos 78 grados 5 minutos 0 segundos al oeste de Greenwich, así como 68 grados 9 minutos 30 segundos al oeste de Greenwich. También entre las latitudes 9 grados 52 minutos 0 segundos norte y 9 grados 56 minutos 30 segundos norte. También de este embalse podemos indicar de que fue puesto en funcionamiento aproximadamente en el año 1976 y su construcción data de 1972. El tipo de presa de tierra zonificada, la cota de la presa es de 370.40 metros sobre el nivel del mar, la cota de aguas normales es de 353.28 metros sobre el nivel del mar, la superficie inundada de 1.320 hectáreas, tiene un rendimiento garantizado de 165 millones de metros cúbicos, un volumen útil de 150 millones de metros cúbicos, un volumen muerto de 500.000 metros cúbicos. También tenemos una descarga máxima de aliviadero de 360 metros cúbicos por segundo y un mecanismo de emergencia de válvula Howell-Bunger de 36 pulgadas, así como un mecanismo de regulación en el embalse correspondiente a la torre toma y a la presa. Luego también acá tenemos el embalse Pao Las Balsas. Este embalse está ubicado en el estado de Cojedes y surte de agua a la región de Aragua y Carabobo. Está ubicado entre las coordenadas 68 grados 5 minutos 30 segundos del meridiano al oeste de Greenwich y 68 grados 10 minutos 30 segundos al oeste de Greenwich. También entre las latitudes 9 grados 33 minutos 30 segundos y 9 grados 39 minutos 30 segundos. El tipo de presa es zonificada, de tierra zonificada. Fue puesto en funcionamiento en 1998 y su fecha de construcción fue en 1974. Tiene cota de cresta de 135 metros sobre el nivel del mar, cotas de aguas máximas de 132 metros sobre el nivel del mar, cota mínima de operación de 116 metros sobre el nivel del mar, cota de aguas muertas de 112 metros sobre el nivel del mar, volumen útil de 323 millones de metros cúbicos, volumen muerto de 300.000 metros cúbicos, de una descarga máxima de aliviadero de 300 metros cúbicos por segundo, una obra de toma que está constituida por una torre toma de 3 compuertas, un mecanismo de emergencia, válvula de tipo válvula Howell-Bunger de 88 pulgadas. En cuanto al embalse de Dos Cerritos, este está ubicado en el estado Lara y según la fuente del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en el libro El Agua, que fue publicado por el Ministerio del Ambiente a principios de los años 80, tenemos acá que este embalse tiene una situación relativa de 4 kilómetros al sureste del el Tocuyo, estado Lara. Tiene como propósito abastecimiento del agua potable. El propietario es el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. El costo inicial de la obra fue alrededor de 98 millones de bolívares. También tienen características de cuenca principales del río Tocuyo. Los afluentes principales son el río Tocuyo y la quebrada La Guajira. Tiene área de cuenca de 910 kilómetros cuadrados y escurrimiento medio de 338 metros cúbicos, millones de metros cúbicos. En cuanto al embalse, tiene una capacidad total de 118.76 millones de metros cúbicos, tiene una capacidad útil de 89.22 millones de metros cúbicos y una superficie de embalse de 980 hectáreas, con una vida útil de 100 años. En cuanto al embalse del Pueblito, está ubicado en el estado Guárico y también como fuente el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en el libro El Agua. Tiene una situación relativa de 42 kilómetros al oeste de Sarasa, estado Guárico.
Tiene propósitos de riego y control de inundaciones. El propietario es el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Las características de la cuenca es la cuenca del río Nare, cuyos afluentes son la Quebrada Honda. El área de la cuenca es de 16.000 kilómetros cuadrados, el escurrimiento medio de 159 millones de metros cúbicos. El embalse tiene una capacidad total de 314.98 millones de metros cúbicos, una capacidad útil de 254.23 millones de metros cúbicos, una superficie de embalse de 4.950 hectáreas con una vida útil de 100 años. El propósito de este estudio es analizar la capacidad hidroenergética de los embalses Pao Cachinche, Pao Las Balsas, Dos Cerritos y El Pueblito. Como objetivo específico se tienen describir las variables hidroenergéticas de los embalses Pao Cachinche, Pao Las Balsas, Dos Cerritos y El Pueblito, diseñar el sistema de generación hidroeléctrica, analizar la factibilidad económica del sistema de generación hidroeléctrica. Como resultados, acá podemos observar la cota del nivel de agua o las elevaciones del nivel de agua en el embalse Pao Cachinche en el periodo 2004-2015. Y podemos observar un valor prácticamente constante que no varía en el tiempo, lo cual implica que la carga hidráulica que pudiera tener el agua en esta estructura, en esta infraestructura de embalse, es bastante estable en el tiempo, lo cual genera condiciones como para que sea apto para usarlo para generación hidroeléctrica. También acá vemos cierta ciclicidad en lo que es la elevación del agua en el embalse Paola Balsa en el periodo 2005-2015 y observamos que a pesar de que existe ciclicidad y en unas zonas hay disminución y en otras zonas hay incrementos del nivel, los valores no son de una variación significativa, mantiene valores entre 127 y 133 metros sobre el nivel del mar, lo cual es bastante apto para o considerarlo para fines de generación hidroeléctrica. Aquí vemos el embalse El Pueblito, una estimación que se hizo de los niveles de sus niveles en los años 2000 a 2015, basado en lo que es la interpolación con imágenes de satélite y las curvas de área, nivel, capacidad de este embalse. Bueno, luego acá se observan que los valores están variando entre 72 y 78 metros sobre el nivel del mar. Prácticamente la diferencia de variación es de 4 metros sobre el nivel del mar. Luego, acá tenemos valores medidos observados en sitios del embalse Dos Cerritos en el estado de Lara. Y vemos que la variación está entre 664 y 668 metros sobre el nivel del mar, en un periodo que abarca desde 1990 aproximadamente hasta 2008. Y se observa bastante estabilidad en los niveles de agua de este embalse. Bueno, con respecto a lo que es el diseño, vamos a presentar acá como a modo de muestra para el embalse Pao Cachinche el diseño del sistema de hidrogeneración. Tenemos una elevación de 353.36 metros sobre el nivel del mar, una cota de fondo en la torre toma de 310 metros sobre el nivel del mar, una carga hidráulica que da en el orden de 39 metros de profundidad. Tenemos luego también que basado en las pérdidas que la carga hidráulica da alrededor de 43 metros, pero considerando pérdidas por diferentes factores de evaporación o factores de lo que es la propia infraestructura del embalse, tenemos aproximadamente 4 metros y eso daría un salto neto de 39 metros. Luego tenemos como, considerando un factor de eficiencia de 0.9, un caudal ecológico de 1.25 metros cúbicos sobre segundo y una potencia de 430.76 kilowatts. Tenemos una potencia en términos de caballo de vapor de 585 y este sería entonces el valor, los valores de operación o de disponibilidad que pudiera haber en la generación de potencias para este embalse. Entonces, luego también tenemos para el Pao Las Balsas una carga neta de 7 metros, 7.88 metros, un caudal de diseño de 1 metro cúbico sobre segundo, una eficiencia de 95% y una potencia de diseño de 73.39 kilowatts. En el caso del embalse del Pueblito, tenemos una carga neta de 15.87 metros, un caudal de diseño de 0.5 metros sobre segundo, una eficiencia de 0.95 y una potencia de diseño de 73.88 kilowatts.
Y en el caso del embalse de Dos Cerritos tenemos una elevación de fondo de 644 metros sobre el nivel del mar, una carga neta de 22.36 metros, un caudal de diseño de 2.70 metros cúbicos por segundo, una potencia de diseño que está en el orden de 503.41 kilowatts y una eficiencia del 85%. Luego, utilizando este nomograma en donde se puede observar en el eje de las ordenadas a la carga hidráulica y en el eje de las abscisas viene representando el caudal, la intersección de los valores que hemos obtenido anteriormente da como resultado que la más adecuada sería la turbina Francis para los casos que se han analizado. Luego, acá se presenta como modo de muestra una tabla que contiene lo que son el costo de equipo de tubo generador, esto en términos de divisa internacional, o sea, dólares estadounidenses, da alrededor de 163.972 dólares. El costo de obras civiles estaría dando alrededor de 94.510 dólares, el costo de la operación y de mantenimiento en el orden de 7.700 dólares y para un total de 263.403 dólares. Estas son estimaciones que se hicieron en el año 2016 y habría que actualizarlas hasta la fecha. Pero en conclusiones se tiene que en general para embalses, los embalses Dos Cerritos, el Pueblito, el Pao Las Balsas, el Pao Cachinche, el caudal que transita por la tubería forzada sería del orden de 0.5 a 3 metros cúbicos por segundo. No estaría comprometido el caudal ecológico, ya que el caudal sería en todo caso turbinado y posteriormente restituido al río, al igual que el caudal que continúa por la tubería que iría hacia sistemas de riego. Asimismo, en cuanto a la potencia de diseño, esta varió entre 100 kilowatts y 500 kilowatts, ambas en el rango de lo que son la selección de las turbinas Francis. Y para implementar las alternativas 1 y 2 de aprovechamiento de la infraestructura de los embalses diseñados para abastecer al consumo humano, en términos de generación hidroeléctrica es factible económicamente, ya que ambas podrían conducir a la recuperación de la inversión inicial en un tiempo menor a la vida útil de la mini central hidroeléctrica, estimado en 25 años. Para referencia, se han llevado a cabo aproximadamente 7 tesis de pregrado de la Universidad de Carabobo, en donde se han hecho estudios de campo, batimetría básicamente, en donde aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de la Cruz Mijares y Márquez en 2015, se hizo un análisis comparativo de la capacidad de almacenamiento del embalse Pao Cachinche. Esto fue una tesis que realizó un trabajo de campo de batimetría dentro del embalse. También Lozada, Parente y Márquez realizaron un análisis comparativo de la capacidad de almacenamiento de los embalses de la cuenca de Lunares, esto sobre la base también de batimetrías que se hicieron en el año 2014 en campo. Del mismo modo, el resto de las 4 tesis han analizado la capacidad hidroenergética de los embalses en Guárico, en Lara y en el estado Carabobo. Bueno, me agradecida por la atención.